Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan en esta serie de programas en donde hemos hablado acerca de la reforma al Poder Judicial Federal. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los nuevos escenarios? Bueno, de ello vamos a conversar el día de hoy con un hombre más que conocedor de todos estos temas y le agradezco que nos acompañe al doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Bienvenido, doctor, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. El gusto es para mí, Elisa, estar en tu programa y con tu selecta audiencia. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón. de la Comisión Interamericana Interamericana de de Derechos Derechos Humanos, Humanos. perdón. En esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor, con esta experiencia, la primera pregunta que yo haría así, directo, es: ¿hay violaciones a derechos humanos planteadas en la reforma al Poder Judicial Federal? ¿Se violan derechos humanos con los planteamientos que se tienen en la reforma al Poder Judicial? Estoy convencido de que sí, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Ujú, Derechos humanos, hay una serie de derechos que se están violando relativos a la independencia ujú, judicial de quienes integran la Judicatura Federal, y en su oportunidad también se actualizarían con respecto a las integrantes de la Judicatura locales de nuestro país, pero también el derecho humano de todas las personas ujú. que tenemos a que haya un tribunal independiente, imparcial, que proteja nuestros derechos humanos. Sí. Entonces, la reforma judicial nos afecta a todas y a todas las personas. De ahí que sea altamente preocupante. Y si no hubiese en el ámbito nacional un tribunal que nos ampare y nos proteja Sí. contra esas violaciones de derechos humanos, se actualizaría en su oportunidad la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violar los derechos humanos, y que pudiera también ordenarse la restitución o la indemnización de las víctimas de violaciones a Ujú, esos ujú. derechos humanos. Eh, Esto se ha integrado también lo que hemos consignado y el actuar de el gobierno, del ejecutivo legislativo en relación a las propuestas, con otras reformas en donde se aprobó también lo que llamaron la supremacía constitucional, en la que no se podría impugnar a través de amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ninguna de las reformas aprobadas por esta mayoría que tienen, pues en este caso y en este momento en particular, Morena, PT, Partido Verde y las personas que se le han sumado. Sí, yo también estoy convencido de que la misma reforma constitucional Ujú. reciente, denominada de supremacía constitucional o de inimpugnabilidad Sí. de las reformas y adiciones a la Constitución, también adolecería de los mismos vicios de violación a los derechos humanos, porque se estaría limitando y violando el derecho a un recurso efectivo Ujú. ante un tribunal competente, independiente, imparcial, que proteja nuestros derechos, como lo establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero si me permites, Sí, sí, Elisa, doctor. sí me gustaría puntualizar un aspecto. Está la reforma judicial, refiriéndome primero a ella, podría explicitar, exponer uno, los diversos derechos humanos que se estaría Ujú. violando si es que se implementa, o en la medida en que se implemente, y pero que también percatarnos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero constitucional Ujú. en vigor, Sí. que no se ha reformado Ujú. de manera alguna, desde 2011,
tanto los derechos humanos previstos en la Constitución como en los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, ambos tienen un nivel constitucional y los tribunales mexicanos deben hacerse cargo, ¿verdad? Tanto nuestra Suprema Corte, que ya vimos que tomó una decisión en el sentido de que, si bien la mayoría de quienes de sus actuales integrantes consideraron que era procedente las acciones de inconstitucionalidad, y hubo una minoría que logró vetar esa decisión para entrar para poder Analizar de analizar lleno, ya en ¿verdad? el fondo de las acciones de inconstitucionalidad, pero es el caso, pues, de que tenemos esa mayoría que sí considera que es procedente. Y es algo que en su oportunidad los tribunales de amparo, ¿verdad?, tendrán libertad de jurisdicción para determinar, y es la gran pregunta que se deben resolver, ellos deben resolver, en el sentido de que sí son competentes y sería procedente que a través de un juicio de amparo se logre proteger los derechos humanos que viola la reforma judicial. Insisto, derechos humanos de nivel constitucional, porque estamos en presencia de antinomias, esto es, de contradicciones normativas previstas en la reforma judicial, pero también de otras normas de nuestro propio orden jurídico nacional, a nivel constitucional, que establecen y protegen una serie de derechos humanos. En el primero constitucional, pero también podemos pensar en el 17, que establece el derecho de toda persona a una justicia completa, efectiva, ante tribunales independientes, imparciales, o también, en fin, no podría explicitar, pero son aspectos que debe hacerse cargo los tribunales de amparo, que tienen en este momento libertad de jurisdicción con relación a los juicios de amparo que se han planteado, porque nuestra Suprema Corte, y concluiría esta intervención, en el sentido de que, como sabemos, desestimó las acciones de inconstitucionalidad, pero no hay pronunciamiento alguno aún sobre lo que ocurre en cuanto a si se viola o no por esta reforma judicial algunos derechos humanos. Para quienes nos ven y nos escuchan en estos momentos, doctor, parece muy confuso todo el tema porque además, pues, son aspectos que incluso se han debatido dentro de la propia Suprema Corte de Justicia, dentro de los propios integrantes del Pleno, en relación a si tenían esta facultad o tienen esta facultad de revisar las reformas constitucionales y, en su caso, votar en contra porque les parecerían violatoria a derechos humanos, porque es inconstitucional la propia reforma constitucional, en fin, estos debates se han dado, pero entonces podría parecer muy confuso. ¿Qué es lo que se resolvió? ¿En qué punto estamos? Porque están estos amparos que tendrán que ser revisados, tendrán que seguir su curso, pero por otro lado, esta minoría de 4 ministros y ministras dijeron no, no vamos a entrar al tema, desecharon el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, 7 votos a favor, pero no alcanzaron los 8. ¿Qué significa esto en términos prácticos también para nuestra audiencia? ¿En qué punto estamos a partir de esto? Que las acciones de inconstitucionalidad, si se desestimaron los conceptos de violación expresados en contra de la reforma judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, no se desestimaron todos esos planteamientos. Pero
ese es en cuanto a la procedencia de las acciones de Sí, ajá. inconstitucionalidad. Y por otro lado están que son los sujetos legitimados en el Ujú. artículo 105 de la Constitución, que son los partidos políticos, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las minorías parlamentarias, Sí. en fin, pueden presentarlo. Sí, Pero porque, como perdón, esto no ocurrió, y aquí, como las esto no sí, ocurrió más que a través de los partidos políticos, sí. y eso lo desestimó la Ujú. Suprema Corte, es el caso de que los, los medios de defensa constitucional, que es el juicio de amparo, que ahí sí Ujú, tenemos todas y cada una de las personas ujú, que nos sentimos afectadas por alguna reforma eh, constitucional o legal, diría yo, ¿verdad? Es el caso de que tenemos que, por cualquier acto de autoridad, el derecho humano a acudir a un tribunal que nos, como reza el apotegma de don José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que le ampare y le proteja contra el ujú. arbitrario. Eso que desde antes de nuestro Sí. primer ordenamiento constitucional, en la Constitución de Apatzingán, que nos regió durante el periodo de independencia, eso que desde entonces está y que se ha mantenido Ujú, en nuestro ujú, orden jurídico mexicano, ¿verdad? Y a través de lo que es el actual artículo 17, pero simultáneamente, insisto, a través de tratados internacionales sobre ujú. derechos humanos suscritos y ratificados por México, que en los términos del artículo 133 constitucional son ley suprema en toda la Unión y en los términos del Así artículo es. primero también tienen Tienen el la mismo misma nivel fuerza, el mismo constitucional, la nivel, misma fuerza. porque también Ento- sería otra discusión decir, no, Así no, no, es. nadie se va a Ent- meter con nosotros y estos discursos de la soberanía y, no, ¿qué no, pasa ahí con todo el sistema interamericano de derechos humanos, totalmente. A doctor? ver, México, en ejercicio de su soberanía, voluntariamente, de manera libre, decidió suscribir y ratificar desde 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Ujú, Derechos Humanos. Y reconoció como órganos competentes para resolver de eventuales quejas relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos en su país a los órganos supervisores. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el ujú, Comité de Derechos Humanos, también hay otras instancias del Sistema Universal de las Naciones Unidas, que es la competencia de la relatora especial para la independencia de magistrados y abogados, por ejemplo, ujú. por lo que se refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dos órganos centrales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esos tratados internacionales en vigor nos Ujú. obligan. Y aquí hay un aspecto que quisiera rescatar, Elisa, Sí, doctor. para nuestra audiencia, en el sentido de que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la obligación de los jueces y juezas mexicanos, porque hay un caso específico dirigido a nuestro país, ¿verdad? En donde establece que jueces y juezas tienen la obligación de ejercer un control de la convencionalidad Ujú. respecto no solo de normas legales, sino también respecto de normas constitucionales Mm. para analizar si son compatibles con la Convención Americana sobre Mm. Derechos Humanos, suscrita, ratificada por México en vigor, Sí. ¿verdad? Entonces, eso está allí y deben hacerse cargo los tribunales de amparo, como también lo destacó en su intervención el ministro Pardo Rebolledo Sí. en la deliberación que hubo este martes, ¿verdad? Entonces, eso
hay que hacerse cargo. No se puede ignorar como si esto no existiera. Sí. Incluso mientras esos tratados internacionales estén en vigor, nos vinculan. Y si en determinado momento se hubiera decidido por quienes integran la mayoría, el partido Morena y sus aliados, el oficialismo, pero incluso desde el entonces titular del Ejecutivo Federal, al presentar una reforma judicial que pudiera ser incompatible, como lo es, de derechos humanos, si estaban decididos a no respetar, a no proteger y no garantizar los derechos humanos, primero lo hubieran denunciado y decir, ya México no quiere ser parte de estos tratados internacionales, y entonces podría ya el juez decir, no, pues ya no estoy vinculado, pero mientras existan esos tratados internacionales hay que hacerse cargo y decidir, ¿verdad? Porque eso es lo Sí. trascendente, si va a haber una autoridad en el ámbito interno, judicial, que proteja y garantice los derechos humanos que viola una reforma judicial, ya sea legal, pero Sí. no importa que sea constitucional. El precedente de García Rodríguez contra México, resuelto el año pasado, expresamente con relación a el arraigo y la detención Prisión preventiva preventiva oficiosa. oficiosa, que está prevista en nuestra Constitución, y en su momento los tribunales no protegieron a las personas contra esa medida violatoria de derechos humanos. Sí. Es de allí se derivó este caso de García Rodríguez contra México, que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, y de allí estableció esa obligación. Y no es argumento que es que están previstos en la Constitución y ya no se puede hacer nada. Los artículos 26, 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados expresamente establecen: los tratados internacionales deben cumplirse de buena fe, y no puede Estado alguno que sea parte de un tratado internacional, como es México respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención de Viena establece que no puede un Estado parte esgrimir argumentos de derecho interno como justificación para no cumplir con un tratado que nos rige. Y hay que cumplir de manera De buena fe. de buena fe estos tratados internacionales. Pero una vez que la Corte Interamericana falla, es vinculatorio, doctor, hay que cumplir. Pero ¿qué estamos viendo? Nos das un ejemplo importantísimo de un fallo reciente de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. ¿Y qué es lo que está proponiendo el actual gobierno? Ampliar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Es decir, no únicamente no se está cumpliendo con la resolución vinculatoria de la Corte Interamericana, sino, no, y además amplío esa violación de derechos humanos que está a través de esta figura. Sí, Estamos en ese escenario, sí, doctor. es muy grave, y que pues nos lleva a una situación de violación de derechos humanos, que es una característica esencial de todo Estado constitucional democrático de derecho, respetar los derechos humanos. Los derechos humanos son, dice la doctrina, Ferraioli, la esfera de lo Sí, indefinible, o como dice Garzón Valdés, el coto vedado, es algo que no se puede tocar por sí, ninguna autoridad, ningún órgano constituido. O sí. sea, de los que establece la Constitución, todos y cada uno de las autoridades, y en términos del artículo primero constitucional, toda autoridad está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de acuerdo con una serie de principios de universalidad, etcétera, incluyendo el de progresividad. Esto es la no regresividad. Así es. No se puede decir que porque un derecho humano ya está, no, pues ya mejor cambio de opinión. No, 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 ya deben tener este principio de atender a este principio de progresividad. Entonces, primero, y refiriéndome Sí. a lo que planteabas, Elisa, de en qué situación nos encontramos, bueno, la primera es esta libertad de jurisdicción que tienen los tribunales de amparo para resolver si hay un medio de defensa constitucional, como es el amparo, y estoy convencido que debe ser así, Así es. ¿verdad? Al cual podamos acudir todas y cada una de las personas que nos sentamos afectadas o que se están violando nuestros derechos humanos para que se nos proteja. Sí. Y tener en cuenta en ese aspecto esta jurisprudencia vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el también tener en cuenta que hay una mayoría de ministras, ministros de la Suprema Corte Así es. que consideran que sí debe haber un medio nacional por el cual se pueda conocer y resolver acerca de que proteja respecto a la violación de derechos humanos. Y incluso no solo hay autores, Ferrajoli, Dargarela, múltiples autores también nacionales que consideramos que sí, esto es viable, ¿verdad? Sino que también hay experiencias de derecho constitucional comparado. No es algo que ahora se vaya a ocurrir, ¿verdad? A un tribunal constitucional, y son tan tribunal constitucionales nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales de amparo, Así es. ¿verdad? Entonces, esos son viables, hay experiencias de derecho constitucional comparado, tribunales constitucionales que se han considerado competentes, como son el caso en Colombia, en, en, en India, en Taiwán, en Turquía, en fin, pero volvamos, Sí, y perdón pero está, la no, es digresión, que pero está muy bien. volvamos a, Me parece muy importante y sobre todo el mensaje, por supuesto, para las personas que necesitamos estar amparadas de algún momento, amparadas así en el sentido que comentabas, doctora, que no en el desamparo, digamos, y por supuesto el mensaje para los jueces y juezas que tendrán que resolver todavía en nuestro país todos estos procesos. El tema es que también en paralelo, y vamos viendo, esto es un rompecabezas y vale la pena después ir entendiendo cada una de las piezas y ver el panorama completo, pero justo en esta semana hay propuestas por parte del oficialismo, hay algunos legisladores también del oficialismo que han dicho que no, pero otros que han dicho que de Morena, que van y van a revisar, se acaba de conformar también los legisladores que revisarán todos los procesos de desafuero que existen o todos estos procesos en contra, y lo han comentado, por ejemplo, de jueces y juezas que han otorgado suspensiones en relación a la reforma al Poder Judicial. Es decir, es ya el aparato de prácticamente de Estado, vamos a ver, por lo menos el Ejecutivo y el Legislativo, eh, en contra de jueces y juezas que otorgan suspensiones, que es parte, por supuesto, de su labor. Entonces, sin duda. A ver, hay también jurisprudencia interamericana reiterada. Hubo varios casos, o sea, de regímenes autoritarios que en determinado momento han pretendido avasallar al Poder Judicial. Hubo el Tribunal Constitucional de Perú, sí, o sea, sus integrantes fueron removidos de manera arbitraria y fue uno de los primeros casos que conoció la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana, y se condenó a Perú a la reinstalación de sus integrantes del Tribunal Constitucional y al pago de la indemnización correspondiente. Ha ido el Tribunal Constitucional de Ecuador, igualmente, ahí fue las altas cortes, no fue solo fue el Tribunal Constitucional, fue la Corte Suprema de Justicia, fue el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, y todos y cada uno
se ordenó de manera similar, o sea, hay jurisprudencia firme, reiterada de la Corte Interamericana a que no se vale. Y que también los casos de Reverón Trujillo, una serie de casos con relación a jueces provisorios en Venezuela, igual. Bueno, toda esta jurisprudencia firme y que hace previsible, porque aquí es una situación, permítanme la expresión, pero es de mayor escándalo, porque allá eran las altas cortes, integrantes de las altas cortes, aquí es toda, toda la judicatura federal. Todas las judicaturas locales. Es un cese masivo que no tiene equivalente en la historia en el mundo y que... Cese masivo de jueces y juezas federales y en los locales. estados, en todos lados, y además, por supuesto, de los ministros, ministras, magistrados, magistradas electorales, pero también este cese masivo que no hay precedente. No hay, yo identifique alguna ocasión en que el régimen más autoritario que haya en el mundo ha sido capaz de realizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Y de allí, pues, que sea una grave preocupación. Y si me permites, a lo mejor, también en esta línea, lo que comentabas y tu pregunta acerca de los mecanismos internacionales que habría de protección. Primero, yo diría que están todavía en el ámbito interno. O sea, por la cuestión relativa de los tribunales de amparo, que hay un espacio generalmente... Todavía hay procesos que han impugnado la reforma al Poder Judicial Federal y esto es a través de... Exactamente. Y que, a ver, también en su oportunidad, de hecho, ya ha habido la Comisión Interamericana, alguna intervención previa, hay diversos mecanismos a la disposición de la Comisión Interamericana. Uno de ellos es, por ejemplo, la Carta Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de la cual se pide información al Estado, como informó la Comisión Interamericana que ocurrió, ¿verdad? Que tiene un carácter privado, no conocemos, no difunde la Comisión Interamericana en qué sentido, pero informó que la formuló, en donde también la Comisión pide información, tiene conocimiento de que todavía era un proyecto de reforma, ¿no? La iniciativa y estaba bajo proceso, la Comisión compartió algunos estándares internacionales de derechos humanos, expresó su preocupación respecto de algunos y sin embargo, pues avanzó y se percató que esta información que compartió con las cámaras, pues que también, a pesar de ello, el Senado, la Cámara de Diputados, la aprobaron y ahí ya la Comisión Interamericana emitió un comunicado de prensa, que es otro mecanismo que tiene a su disposición. Ya no nada más te lo digo a ti, ya hago público lo que te estoy diciendo de posibles violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son estas violaciones? A ver, primero sería el derecho humano a la independencia judicial individual de cada integrante de la Judicatura Federal que tiene derecho a concluir, a que se vea ante un cese anticipado a lo que establece su nombramiento. Eso ya es una violación a la independencia judicial. También hay una violación a la independencia judicial institucional, esto es la autonomía orgánica, ante el cese masivo de toda la Judicatura Federal sin justa causa, sin debido proceso, sin oportunidad de defensa y que también en forma previa a lo que establece su nombramiento y con el riesgo de una captura, ¿verdad?, posterior, vía electoral, de los partidos que integran
el oficialismo. Así es. Pero no solo eso, también, entonces hay la violación al derecho político que tiene todas y cada una de las personas servidoras públicas, pero de manera reforzada el, el, la judicatura por la función trascendente que se empeñan en un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, a concluir su encargo, ¿verdad? En forma igual mientras no incurran en una causal. Sí. El derecho laboral a su estabilidad de todas y cada una de las personas que integran la Judicatura Federal. Pero insisto, también es el derecho que tenemos todas y cada una de las personas a contar con un tribunal competente, independiente e imparcial que proteja nuestros derechos. Así es. Hay otras violaciones de escándalo, los jueces sin rostro, hay jurisprudencia firme, reiterada, por una serie de casos que hubo en Perú, ¿verdad? En donde se dio el caso de jueces sin rostro. ¿Y qué el más pasó ahí? reciente. ¿Qué pasó ahí Bueno, con a esa ver, figura? por citar uno de los más recientes casos en que resolvió, se lo resolvió la Corte Interamericana en 2013, el caso J Sí. contra Perú. Y allí, ¿qué se trataba? Una persona, una señora, que estaba en su domicilio con otras 2 personas, llegó, se le detuvo de manera arbitraria, después un fiscal que se identificaba con un número, una clave numérica, ¿verdad? Le imputó, sin saber ella quién era, le imputó el delito de terrorismo porque estaba supuestamente promoviendo o era integrante de Sendero Luminoso. Se le dijo que supuestamente en ese domicilio, sin haber después arrojado las pruebas, pero que había propaganda comunista. Ese es escándalo nivel. cuando se está en presencia de un régimen autoritario, en ese Puede ser lo momento que sea. como Fujimori, y no tienes un sistema de justicia y la Te pueden Corte acusar de lo que de lo que sea. de lo que sea. Y la Corte en ese momento que resolvió su proceso era sin rostro. Juez sin Nunca rostro, supo un juez sin una rostro. Corte. Sí, la Corte sin rostro. No tuvo ella entonces conocimiento, y así lo Ni de estableció quiénes lo la acusaban Corte ni de quiénes la Interamericana, juzgaban. o sea, ni quiénes, ni por qué, ni quién iba a resolver su caso. Un derecho que tiene humano, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana, que son las garantías judiciales, a que se tenga conocimiento de quién es la persona que le está juzgando, pues para saber si esa persona es independiente, es imparcial, si puede o no, o si incurre en alguna causal de recusación para poder defenderse. Es parte del debido proceso y del derecho de defensa. Como esto no ocurrió ni se lo brindó Perú, en 2013, aunque fueron actos que ocurrieron en la década de los 90, en 2013 la Corte Interamericana resolvió que Perú había violado los derechos humanos de la persona J. Entonces, pero son de este calibre, permítame la Sí, y expresión. nada más para quienes no lo sepan todavía, pues la reforma al Poder Judicial Federal de México contempla precisamente los jueces sin rostro. Esta figura totalmente violatoria de derechos humanos en donde ya resolvió la Corte Interamericana. Y el riesgo. Entonces, todos estos, Sí. perdón, Sí, de no, es repente que hablo demasiado. no, doctor, por favor, porque además para eso pues nos va a faltar tiempo para escucharte, porque justamente necesitamos conocer, pero voy viendo este rompecabezas, lo veo así, porque son tantas cosas. Un ingrediente en este rompecabezas en nuestro país también hay que comentarlo, y es como muchas veces el elefante en la sala, es la creciente presencia de las Fuerzas Armadas
ya no únicamente en seguridad, en las labores de seguridad pública, sino también en otros tipos de labores que antes hacían los funcionarios civiles. Esa es una. Y la otra, el crimen organizado que nace, se desarrolla y crece en territorio mexicano. Sí, totalmente. A ver, esa es otra de las reformas recientes sumamente graves, que es violatoria de derechos humanos y que pues ya también en casos a- referidos a nuestro país, Ujú. ¿verdad? Nos han condenado por haber extendido o la actividad de las Fuerzas Armadas a los casos de seguridad pública. Ujú. Esto es violatorio de derechos humanos. Hay casos también referidos a nuestro país y una jurisprudencia Ujú. firme de la Corte Interamericana que hace previsible que de avanzar esto, pues también Sí. va en su momento, o sea, tarde o temprano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previa instancia ante la Comisión Interamericana, va a concluir que Sí. México viola derechos humanos. Sí, ¿y cómo impacta, doctor? Además, todo esto, la presencia de las Fuerzas Armadas en esas Claro, labores, la presencia del crimen organizado en territorio nacional, en las elecciones, en donde también ha habido denuncias de totalmente todas las presiones y de que ya está totalmente penetrado. insertado en todos estos procesos, ¿cómo va a afectar en la elección de jueces y juezas en este tipo de procedimientos? En fin, hay como muchas inquietudes. Totalmente, totalmente injustificadas. Si me permites, Sí, quizás sí, también doctor. alguna cuestión, quizás si ya referirme a lo internacional, No. pero porque tiene también lo suyo, que ya lo he anunciado. Pero es de preocupación y hay que hacerse cargo el alcance de la reforma que tú nos recordabas de la supremacía Sí, constitucional constitucional. o inimpugnabilidad de las reformas y adiciones. Hay que hacerse cargo, decía, los tribunales de amparo en su momento van a requerir. Hay, como decía, toda vez que también esta reforma viola el artículo 25 de la Convención Americana al derecho que tenemos a un recurso efectivo ante un tribunal competente, independiente, imparcial que proteja nuestros derechos, o sea, Ujú, nos está ujú. limitando. Dice, no, es que cuando es la Constitución pretende la reforma, te aguantas y no hay cómo hacerlo. Ujú. No, espérame. México se comprometió a establecer un recurso efectivo, independientemente del nivel en donde se establezca alguna reforma, alguna norma que pueda violar derechos humanos. No lo puedes, ni a nivel reglamentario, ni en un acto Así de es. la autoridad, de un policía, ni en un acto de un reglamento, ni de una ley, ni de la Ni de la Constitución. Constitución misma. No se puede. Ujú, Son compromisos ujú. internacionales del Estado mexicano que deben cumplirse de buena fe, ¿verdad? Y no va a ser argumento, reitero, es que lo prevé la Constitución, ya ni modo. No, o sea, tú te comprometiste y si no, tarde o temprano la Corte Interamericana va a condenar al Estado mexicano. Pero decía, entonces, este aspecto deberá ser valorado en cuanto al carácter vinculatorio o no Ujú. que pueda tener, o sea, inhibitorio, valga la expresión, de esta reforma constitucional que eh, 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 es violatoria de derechos humanos y que por ser violatoria de derechos humanos, volvemos al caso de García Rodríguez contra México. Entonces, oye, tú jueza, tienes la obligación de ejercer un control de convencionalidad Ujú, respecto ujú. de cualquier norma legal o constitucional que viole los derechos Sí, humanos. Porque, ¿qué va a ocurrir? sí. A ver, yo te puedo decir por los artículos o sea, los derechos humanos que se han violado, yo diría que se violan el, el, el al menos el octavo, de manera más puntual, Flagrante, sí. el octavo, el 23, el 25, el 26 de los ejemplos que he dado. Además, por la retroactividad y la que también se estaría violando, séptimo, el noveno, el principio de legalidad, en fin. Entonces, pero si se llega a la conclusión de que no hay un solo tribunal, supuestamente,
que, que proteja nuestros derechos humanos, entonces, si se llegara a esa conclusión Mm, por los tribunales de amparo, México estaría, adicionalmente a todos esos, ahora incumpliendo los artículos primero y segundo de mm, la Convención Americana. O sea, ujú. sería otra violación, Otra otras violación violaciones más. más. Y es por eso que lo deben prever, con el mayor respeto lo digo, los tribunales de amparo, de que si ellos también van a violar otros artículos de la Convención que obligan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el artículo primero, y el artículo segundo. México se comprometió a través del Ujú, artículo segundo de ujú. la Convención a establecer todas las medidas, ya sea de carácter legislativo o de otro carácter, Sí, como puede ser lo judicial, la práctica judicial, que logren hacer efectivos todos los derechos de la Convención. Y entonces dejarían de ser efectivos los derechos de la sí. Convención por lo que ocurre ante un que al parecer Ujú, no está siendo el caso desde el momento en que los tribunales de amparo dicen, no, sí, yo te voy a ujú. proteger. Qué difícil para jueces y juezas en estos Totalmente. momentos, doctor, porque además tienen que considerar, por supuesto, todos los tratados internacionales, están obligadas a ello, pero por otro lado, internamente, lo que se escucha en la retórica oficialista, que no es nada Sí, eh, pequeña, digamos, o sea, la no, magnitud de cómo se difunden además y se potencia el discurso desde el poder, desde el ejecutivo y legislativo, es que son corruptos, son corruptas, están dando sus pensiones y entonces además van a ser sujetos de observación y de juicio político y de hostigamiento por parte del legislativo y el ejecutivo de algo que están obligadas y obligados a considerar y resolver conforme también, no únicamente la defensa de derechos humanos en nuestra Constitución, plasma en la Constitución, sino también en tratados internacionales. ¿Qué decir a las personas que también nos ven y nos dicen, pero es que son corruptos, pero es que son corruptas, son neoliberales, están en contra, están generando una crisis constitucional, ya lo están diciendo los propios políticos claro. del oficialismo? ¿Cómo? Y además están tratando de evitar que nosotros, el pueblo, democráticamente podamos elegir a nuestros jueces y juezas. Ellos son los que no son democráticos. Es que esta retórica permea, doctor, y cómo combatirla, entiendo que con datos concretos, con la verdad, con la realidad, pero no es nada sencillo. Para nada. Y en ese sentido me solidarizo con toda la Judicatura Federal por la difícil situación en que se encuentran y que infortunadamente les ha colocado esta reforma que hemos venido comentando. De ahí pues que reconozco una situación difícil, pero bueno, también en principio están demostrando esta fortaleza Ujú, que no es la primera vez, es algo a lo que ellos recurrentemente claro. se enfrentan de que nuestro juicio de amparo tiene esa tradición que nos defiende contra el arbitrario, Mm, contra un acto de autoridad que está violando nuestros derechos. Lo están haciendo una vez más, pero sí reconozco que es una situación, un dilema muy fuerte ante una serie de pues, infundios, o sea, mientras no se acrediten, se muestren pruebas que se les estigmatice como corruptos y de una serie de situaciones de las que no se aprueban, sí. pero que tenemos Liberan 6 años, criminales, pero que ¿no? tenemos a 6 años o ya más de que se les imputa de Sí. esa manera y que provoca que también, pues, a quien tiene el acceso y el poder de los medios de manera recurrente, pues Mm, que desde los regímenes totalitarios se utiliza, ¿verdad? Que di una mentira 1000 veces a través de la sí. propaganda y se va a terminar afectando a las personas. Ahora, esta parte relativa a que incluso amagan
el oficialismo con presentar o juicios políticos o imputarles la comisión de delitos, bueno, también decía, hay jurisprudencia interamericana firme en el sentido de que ningún juez va a poder ser imputado o responsable, se le podrá aplicar sanción alguna derivada de un criterio que haya sostenido. Si hubo problemas de prevaricado, esos son otro tipo de cosas. Pero cuando es sencillamente este es mi criterio y cumplo con mi obligación, pues es Ajá. algo que interamericana y también el orden jurídico nacional, ¿verdad? Pues es algo que tendrán que valorar en su oportunidad los órganos interamericanos para imputar. Va a haber una audiencia, ¿verdad?, de la Sí. Comisión Interamericana la próxima semana. Yo creo que nuevamente, ¿qué es esta labor de monitoreo? O sea, la Comisión Interamericana no solo conoce peticiones y casos de posibles violaciones a los derechos humanos, sino que también le da seguimiento a la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países. Lo ha hecho en México, vino la Carta Artículo 41, fue el comunicado de prensa, ahora una audiencia pública, en donde yo estimo que pues, se percatará, se le hará del conocimiento de la Comisión Interamericana esta situación tan difícil en que se encuentra la Sí. judicatura, de persecución incluso, y pues hará los señalamientos al Estado mexicano, que va a estar enfrente, ¿verdad? Están las organizaciones que solicitaron la audiencia, principalmente entiendo que es de magistradas, personas magistradas y juezas, y también Estará los estará el representantes del Estado Estado. Y mexicano. ahí ya no hay de que no me enteré o no sube, no, tú estás y le hará los señalamientos la Comisión Interamericana. De no ser así, pues tarde o temprano habrá una violación. O sea, si vienen los tribunales de amparo, ya sea porque no se consideren competentes ni procedentes los juicios de amparo, o porque sí, pero hay desacato, de todos modos llegará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su oportunidad emitirá un informe de fondo la Comisión Interamericana en donde si es consecuente con la jurisprudencia interamericana, pues establecerá que México ha violado los derechos humanos de juezas, jueces, pero incluso de las personas, de todas las personas que conformamos este país. Y si él está, y nuevamente ahí entre las recomendaciones que formule le dirá, oye, reinstala, oye, indemniza, y si no cumple el Estado mexicano se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso y la Corte de manera consistente con sus jurisprudencia, estimó que establecerá la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la comisión de un ilícito internacional y le condenará a la reinstalación y o la indemnización de las víctimas de derechos Sí. humanos. Me parece muy importante conocer cómo va a reaccionar el Estado mexicano y en este caso en particular, pues los poderes que están impulsando esta reforma, estas acciones, cómo van a reaccionar la próxima semana, cuál va a ser la defensa del Estado mexicano, que es irán los representantes del mismo ante estos señalamientos de violaciones, pero estamos en un proceso muy, muy delicado, doctor. El tiempo siempre apremia Sí. y creo que necesitamos conocer y hablar de esto porque es muy difícil ir contracorriente de señalamientos, de difamaciones, de calumnias directas, concretas, que se dan desde el poder creciente que además va acumulando. Entonces, ojalá después podamos seguir charlando y en este panorama general, porque está la reforma al Poder Judicial Federal, la reforma de la Guardia Nacional, la reforma de la llamada supremacía constitucional, que es la impugnabilidad de sus propias reformas constitucionales que nos dejarían en el desamparo total. Viene ahora la reforma a los organismos autónomos que los va a absorber el gobierno. Es decir, se está conformando un panorama
delicadísimo. Viene la reforma en donde quieren agregar delitos en prisión preventiva oficiosa, mientras la impunidad de las fiscalías rebasa el 95%. Doctor, la impunidad continúa, la corrupción continúa, el crimen organizado dominando regiones enteras y este panorama que pinta muy complicado. Totalmente de acuerdo, coincido, ¿verdad? Sin duda, todas las personas, la inmensa mayoría, podríamos coincidir en la necesidad de una reforma a la justicia, pero ciertamente de una reforma que atienda efectivamente los problemas y desafíos de las diversas áreas de la justicia y no exclusivamente el Poder Judicial, donde estoy convencido que es donde tenemos los mayores problemas y obstáculos para una impartición de justicia completa y efectiva. De ahí pues que lo ideal sería que se respetaran derechos humanos en cualquier reforma y que de una manera ponderada, incluyente, se pudiera impulsar una reforma a la justicia integral. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá podamos seguir charlando en un contexto, por supuesto, se me olvidó también, en un contexto donde se va a elegir ombudsperson a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me llama la atención porque al principio de la charla comentabas que pues nada más los partidos políticos presentaron la acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos la podría haber hecho, doctor. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y ahí se empezó a generar otra vez un discurso muy engañoso por parte del oficialismo y del poder, en donde decían los partidos no pueden presentar amparos. No, pues ni eran amparos y fueron los partidos. Y también pudo la acción de inconstitucionalidad, que podía hacerlo, pero además estaba ahí, ¿en dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿En dónde estuvo? Otro tema que, bueno, como dice Michael Ende, una historia que será contada en otra ocasión. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, igualmente, Elisa. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.